transportadores, no se van a olvidar. Eso es lo que tienen que leer, la parte de digestión y absorción de hidratos de carbono, una partecita del libro de Harper. Después ya viene todo lo que hemos visto. Una vez en el interior de la célula, ¿qué hace? Glucólisis. ¿Por qué? Porque la necesidad de la célula es tener ATPs para garantizar todas las reacciones metabólicas de la célula. Así de simple. En eso hemos visto glucólisis, piruvato. Ahora, cuando la mitocondria funciona con oxígeno, le quitan el oxígeno, no hay ciclo de Krebs. Hay oxígeno, el piruvato ingresa al interior de la célula, o digo de la mitocondria, y ahí realiza el ciclo de Krebs, hemos visto. Todito. Por cada piruvato hay 3 descarboxilaciones. Por cada acetilcoenzima hay 2 carboxilaciones. Les he mostrado eso en Italia. Pero aparte de las descarboxilaciones, lo más importante, ¿saben qué es? Que se generan procesos de óxido-reducción que se traducen en hidrogeniones, ¿se acuerdan? Liberan hidrogeniones. 3 son captados por el NAD, que se reducen, y uno es captado por el FAT. Se reduce, todo va al ciclo a la fosforilación oxidativa. Luego, en el paso de succinilcoenzima A, ¿se acuerdan? Succinilcoenzima A, succinato, de memoria, ¿se acuerdan? No sé qué les tengo que preguntar para les he dicho. El lunes les voy a preguntar y se van a olvidar. Es memoria. En ese paso se forma un ATP. Listo. Total, el libro de Harper en subtítulo dice de acetilcoenzima por una vueltita da 10 ATPs. Yo les pregunto, desde el piruvato ya no es 10, ¿cuánto es? 32. Desde el piruvato nomás. A esos 10, ¿cuántos tienen que aumentar? 2.5. ¿Sí o no? Por eso, repasen, les he dicho. Esto ya no es memoria, esto es cálculos. Decía, el conocimiento que tienen que traducirlo en conocimiento, en información que les he dado. Pues 12.5. Ahora, si les preguntara desde la molécula de glucosa entrando al ciclo de Krebs, todo eso, ¿cuánto genera? 32 ATPs. Solamente glucólisis, sin entrar al gluco hasta piruvato. ¿Se acuerdan? De piruvato va a lactato. ¿Se acuerdan? Porque hay un NAD que no va a dar a nadie. ¿Cuánto? 2. Rendimiento energético neto. ¿Eso dónde lo ven? En la parte de ese cuadrito que yo les he mostrado. Eso tienen que no aprender de memoria, interpretar. Porque aprendiendo de memoria no van a poder responder a las preguntas, porque este parcial, el segundo, es un poquito más fuerte que el primero. ¿Por qué? Porque hay que hacer cálculos, hay que dar conocimiento de la información que tiene. Bueno, ahí hemos terminado. Ahora, en el caso de que todas las necesidades energéticas estén ya, si quieren, cumplidas, el exceso de glucosa que está en el interior de la mitocondria, o digo de la célula, se va a otro proceso, almacenar, porque necesitamos almacenar. Y eso se llama glucógenogénesis. El término exacto es glucógenogénesis, formación de glucógeno. Pero ¿qué dice el libro o los libros? Glucogénesis. ¿Se acuerdan? Eso les digo, no se confundan con gluconeogénesis. Glucogénesis. Eso es lo que vamos a ver ahora. La glucogénesis. Entonces, normalmente, después de una comida bien copiosa, una parte hace ciclo de Krebs. Después, ya tenemos reservado todo. Se tiene que formar glucógeno, glucogénesis. ¿Está claro? ¿Cómo es la glucogénesis? Eso es algo que tienen que saber. Y este esquema les refleja todo. Una vez que haya ingresado a la célula, entonces formará glucosa, si quieren, 6-fosfato. Ahora sí, síganme con el esquemita que tiene el libro de Harper. Un círculo, no el círculo de Krebs.
No, tampoco, es círculo 3. Más adelante, ahora ya más atrás tiene aquí. Más adelante en tu libro. No. Eso ya hemos llevado. Martita, ¿quién ha llegado? No. Esa es la página 177 de Harper, la 30 edición. ¿Está clarito? Bien. Entonces van a seguir si quieren en esto. Entonces la glucosa 6-fosfato, ¿de dónde viene? De una glucosa que ingresa al interior de la célula y se ha fosforilado por dos enzimas. Puede ser la exoquinasa y la glucoquinasa. Cada una de estas tiene un KM diferente. Altas concentraciones de glucosa. ¿Actúa cuál de las dos? ¿La exo o la gluco? La glucoquinasa, porque tiene un KM mucho más alto, más grande. Ya se ha formado, aquí pueden poner incluso ustedes glucosa, no sé si está en el libro así, glucosa. Esta se transforma en glucosa 1-fosfato. Esta elección si quieren es reversible. Así pondremos la reversibilidad. Vale, podremos. Ahora estamos yendo hacia la síntesis de glucógeno. Aquí pondremos glucógeno. Vamos a ver, ya hemos visto en un capítulo especial que es el glucógeno, ¿se acuerdan? Hemos visto bien. Entonces tenemos que ir de glucosa a unos fosfatos hasta aquí. En ese sentido. ¿Qué es el glucógeno? Moléculas que van unidas una tras otra. El enlace glucosídico 1,4, alfa 1,4. Pero también tiene alfa 1,6, ramificación. Si no entienden, tienen que leer la parte de química, que ya hemos llevado. Entonces, para este paso, es importante que exista una molécula, una proteína que se llama, para que sea el cebador, que se llama la proteína, glucogenina. En memoria. Ven la estructura, un puntito azulito, ¿se acuerdan lo que les mostraba? Esa es una proteína que ya existe. En cambio, el glucógeno, después de un ayuno de más de 12 horas, 18 horas por ejemplo, todo el glucógeno que hemos acumulado se depleta. ¿Depletar qué significa? Se agota, no hay nada. ¿Está claro? Nada. Cuando uno hace ayuno prolongado de más de 12 horas, ustedes van a ver todo el glucógeno que habíamos almacenado se va convirtiendo en el paso contrario, si quieren. Eso es lo que generalmente ocurre. Si ustedes anoche, por ejemplo, han tomado su tecito a las 6 de la tarde o 5, o han cenado a esa hora, hasta ahora ya son más de 12 horas. ¿Se dan cuenta? En todo ese transcurso hemos acumulado glucógeno, glucogénesis. Hasta ahora no han comido nada, digamos. Entonces, todo lo que hemos acumulado, otra vez se convierte en glucosa 1-fosfato. ¿Está clarito? ¿Para qué? Para mantener los niveles de glucosa siempre constantes. Ese es el fenómeno. Esto se llama glucogénesis y esto se llama glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué es glucógeno? La molécula. Cuando lo destrozamos, lisis, glucogenólisis. ¿Está claro? Esos son dos términos que tienen que conservar siempre. Es la parte más difícil. Ustedes van a ver la más difícil. Porque no es tan simple. Así está bien para los fisiólogos, les digo, por hacerme la burla, ¿no? Pero vamos a ver aquí detalles y regulación. Ya está lo más difícil. Y ahí está donde uno tiene que pensar, ¿no? Entonces uno cuando habla de glucógeno, es este camino y de la degradación. Esto es síntesis, esto es degradación. Entonces tiene que hablar,
muchas enzimas, aquí y aquí. En realidad se conoce con mucho detalle y eso es lo que vamos a ver en esta semana. Creo que hasta la mitad, hasta el jueves. Después ya vamos a entrar a otro fenómeno de la glucosa. Hay regulaciones no solamente enzimáticas, hay regulaciones hormonales. Aquí van a ver que está bien implícito la insulina, el glucagón. Pero hay un mensajero que se llama el 3'5' AMP cíclico. 3'5' AMP cíclico. Así se abre. Estoy siguiendo el libro. Que ustedes se digan, solamente que estoy construyendo. ¿Está claro? Estoy construyendo. Este AMP cíclico es una molécula bien simple, derivada del ATP. De ahí viene el AMP cíclico. Una molécula simplecita. Pero sin embargo, si estudiamos a fondo, ¿quién estudió todo esto? Este es un segundo mensajero hormonal, ya, descrito hace años. Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Sutherland, si quieren saber más. Sutherland se escribe. Ya lo vamos a ver, está en fotos. Entonces, este es pivote, si quieren pivote, es un segundo mensajero hormonal que puede ser regulado por hormonas. Eso también vamos a ver con mucho detalle. Ahora, para esta síntesis del glucógeno, del glucósido fosfato glucógeno, es importante una enzima. Así lo pondremos a ver. Aquí hay una enzima y aquí hay otra enzima. Esta enzima se llama glucógeno sintasa. Pese que el término dice síntesis del glucógeno, pero se llama sintasa, no es sintetasa. Hay muchos libros que confunden, porque no saben bioquímica, y libros de bioquímica. Es glucógeno sintasa, es una liasa, cataliza. ¿Se acuerdan, no, del grupo de las liasas? O ya no se acuerdan nada. La clase, no, la 6, la sintetasa. La 4. ¿Está clarito? Vean que ya se han olvidado todo lo que han, en el primer parcial, lo que han estudiado, si es que han estudiado. Entonces, esta enzima es bien importante. Es tan importante que a su vez es regulada por el AMP cíclico. Eso es lo que vamos a ver. Es una enzima que es activa por fosforilación y desfosforilación. Igualito que la pirúvico deshidrogenasa que hemos visto la anterior vez y les he molestado un poquito. ¿Se acuerdan o no? Pirúvico deshidrogenasa. ¿Quién estaban en esa clase? Estabas vos, todos estaban, yo siempre son caras conocidas. Algunos están viendo por primera vez. ¿Dónde estoy ubicado? Es la enzima que cataliza la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde estaba el ácido lipoico, la vitamina B1? ¿Se acuerdan? La coenzima A, el FAT, el NAD, bien completo es este paso. Bueno, esta es otra enzima, pero que es fosforilada y desfosforilada. ¿Está bien hasta aquí? Sí. Ahora, una vez que se ha formado esto, va al otro lado. Y para esto, la enzima se llama fosforilasa. Bien interesante esta parte. Bueno, estas dos enzimas, la sintasa, y la fosforilasa, las dos trabajan así. Cuando está yendo hace que la DO, esta actúa y esta se inhibe. Lógico, estamos sintetizando. Ahora, cuando ya hay glucógeno va a este lado, esta está activa y esta está inactiva. Lógico. Sí, pero lo que queremos es que ese glucógeno que tenemos forme glucosa.
pero primero va a formar glucosa 1-fosfato, se transformará en glucosa 6-fosfato. Y esta a su vez, aquí sí hay algo que se lo voy a poner con otro color, que después vamos a ver que es bien interesante. Esto también está bien reguladito. No se los pongo nada más hasta aquí para que ustedes por lo menos después de algún rato me pregunten, ¿esto que ha puesto para qué era? Para liberar glucosa libre. Porque la glucosa y fosfato no es libre, está unido al fósforo, al fosfato. Libre tiene que ser cuando esté glucosa libre, pues libre sin nada. ¿Está claro? Se forma, pero vamos a ver con calma. Ahora, uno piensa y dice, después de una comida, ¿cuánto de glucosa tengo o de glucógeno almacenado? ¿O qué órganos almacenan más? Lógico, uno se toca el hígado. Se toca los músculos y dice, también en el músculo se almacena en grandes cantidades. ¿Quién almacena más? Es el hígado. Ahora sí, vayan al esquemita de la página. En la parte superior izquierda hay un esquema, un cuadrito. Eso les trae y dice, en gramos está el glucógeno. Olvídense de abajo de la glucosa, sino glucógeno hepático, glucógeno muscular es lo que nos interesa. Entonces uno dice, el glucógeno hepático almacena más que el glucógeno muscular. El músculo almacena menos que el hepático. ¿Está claro? Ahora, el hepático almacena, pues el tejido hepático almacena harto glucógeno. ¿Cuánto por ciento? ¿Está en porcentaje? No está en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto dice? 5 nada más. En porcentaje está, 5%. En cambio, los músculos almacenan 0,7. ¿Está claro? Está ahí, en porcentaje. Pero, si es el hígado, ¿cuánto pesa? Aproximadamente 1,5 gramos, o sea, 1,5 kilos. 1,5 kilos. Ahora, calculen con cuánto está calculando ahí. Con 1,5 kilos. ¿Cierto? Ahora multiplican el 5% por 1,5 kilos. Está al lado. ¿Cuánto? 90, ¿qué? Gramos. Es lo que almacena el hígado. En cambio el músculo almacena más porque toda nuestra masa muscular, ¿cuántos aproximadamente? 35 kilogramos. Multipliquen 0,7 por 35. ¿Y ahí qué tiene? 245. Es harto. Porque somos más masa muscular que hígado. ¿Está claro? ¿Está ahí? Está bien claro. Hasta ahí nada más. Después de la glucosa, olvídense que en este momento no nos interesa. ¿Está claro? ¿Está ahí? Es así como se almacena el glucógeno. Hay más en el hígado y también, si quieren, relativamente más en los músculos. Ahora, incluso se almacena en el cerebro, pero en cantidad poca. Entonces sería músculo, hígado, cerebro. Ahora, la importancia es relativa. ¿Dónde está? Que es bien importante de que el cerebro siempre esté con ATPs. Siempre. Tiene que haber energía pues, para pensar, para escribir, para almacenar la memoria, tantas cosas, tantas funciones en el cerebro. Entonces todo esto, después de un ayuno, les decía que ya lo tenemos almacenado, se depleta completamente. Estoy haciendo así, ¿no? Va a quedar cero, limpio, tanto el hígado como el músculo. Pero las concentraciones plasmáticas de glucosa siguen siendo entre 60 y 110 miligramos por decilitro. Esa es la cantidad que garantiza. Ahora, lo que vamos a ver es cómo esta glucosa 1-fosfato forma glucosa o glucógeno.
Es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, así también de manera general. De aquí a aquí hay una molécula que es muy importante, es parecida al ATP, siempre se confunde, y se llama UTP. Se llama uridín trifosfato. ¿Está claro? Uridín trifosfato. No es adenosin trifosfato, uridín trifosfato. Es parecida al ATP. Pero en este caso, ¿para qué sirve? Para transportar a esta glucosa 1-fosfato y convertirla en UDP fosfato. UDP fosfato. No, pues UDP fosfato. Y sale aquí, esto ingresa así, y sale aquí un pirofosfato. Esta parte tienen que ustedes entender exactamente porque confunde a mucha gente. Esta parte sí. A los estudiantes les confunde. Pero mucho más ha confundido a los que han investigado. Porque esta parte que les muestro, se llama UDP glucosa, no estoy confundiendo. La glucosa está aquí, no vean. UDP glucosa. O sea que esta parte a ver si trato de explicarles de otra forma, que parece bien simple en el libro, ¿no? Esta glucosa 1-fosfato tiene que transportarse hasta el glucógeno. Tiene que ir hasta allá. Pero ¿quién transporta? La UTP, que después se convierte en UDP glucosa. Pero sin embargo sale un pirofosfato. Parece una cosa aberrante, algo que no está bien claro. A ver si trato de explicarles. Esta parte, que les digo tan simple, ha ganado el individuo, el grande hombre, que ha aclarado todo este proceso. Era un médico y ha ganado el Premio Nobel de Química. Premio Nobel de Química. Porque era bien difícil explicar. Es decir, con un modelo experimental, como alguna vez les he comentado, él ha utilizado levadura, porque los otros modelos eran bien caros. Entonces, lo más baratito, la levadura, el Saccharomyces cerevisiae. Y comienza a dilucidar con mucha gente. Si ustedes no me creen, el que ha descrito era un médico argentino-francés, Federico Leloir. Lo vamos a ver. Si ustedes ahorita tienen que trabajar, Federico Leloir. Una vez dilucidado esto, lo demás ya es fácil. Entonces, ¿cómo ocurre? Cuando no hay glucosa, o sea, glucógeno, no hay nada en la célula, tiene que haber una molécula sobre la cual se va a ir uniendo glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Esa molécula, decían, era un glucógeno cebador, decían antes. Los libros antiguos dicen así, un glucógeno cebador. No hay glucógeno cebador. Han encontrado que no había glucosa, nada, no había glucógeno, nada. Lo que sí había una proteína, que eso se biosintetiza de acuerdo al código genético, y esa proteína es la glucogenina, una proteína pequeña de 37 cada, 37.000 cada, no, 37.000 daltons, o 37 cada kilodaltones. ¿Está clarito? Sobre esa molécula se van agregando una por una la glucosa 1-fosfato transportada por el UDP, catalizada, está bien dicho, o si quieren enzimáticamente producida por la glucógeno sintetasa a la glucogenina, digamos que esta es la glucogenina, así,
la proteína. Entonces va agregando, primero se agregará una molécula de glucosa. Lo haremos así como ustedes ya conocen. A ver. Ya conocen, ¿cierto? Después va a venir otra, después otra. Ahora han entendido. Así no está el libro de Harper, bien que les estoy explicando de esta forma, ya da por sobreentendido muchas cosas. Entonces siempre tiene que entrar glucosa 1-fosfato. Viene de la glucosa y fosfato, 1-fosfato. Tiene que haber la suficiente cantidad de UTPs, porque cada UTP transporta una en forma de UDP, glucosa y luego unión. ¿Quién cataliza eso? El glucógeno sintasa. Entonces entrará el primero, luego entrará otra molécula. ¿Se acuerdan así lo que hemos hecho? Esta unión catalizada por la glucógeno sintasa. Después entrará un tercero, cuarto, quinto, sexto. Se va alargando. Todas enlaces glucosídicos de tipo alfa 1, 4. ¿Está claro? Así de simples. Pero, ustedes dirán, el glucógeno, pero tiene pues ramificaciones. Entonces, al margen de esta, que es la principal, habrá por ahí otra enzima que se llama enzima ramificadora, para hacer las ramificaciones. Ahora está más clarito. ¿Y cómo ramifica? 1,4, corta de ahí un pedazo, lo traslada a la misma molécula para hacer una ramificación de tipo alfa 1, 6. Después 1,4, se va alargando. Todo está bien estudiado. El esquemita, los esquemitas del Harper son bonitos, pero hay que explicar. ¿Está claro hasta aquí? Espero que sí. Entonces, es como yo estuviese haciendo ahora, les explico con bolas, con bolitas. Glucosa 1-fosfato 1, digo glucosa, y la es glucosa 1, 4. ¿Está claro? ¿Hasta qué punto? Parece que las células contaran. Entonces, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades de glucosa, hay alguien que después dice, vamos a trasladar, porque si no va a ser largo. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, y lo traslada así. Entonces, vamos a ver esto con detalle, solamente estoy haciendo grueso. De ahí traslada todo eso, digamos que ya estaba en otro colorcito. Vamos a ponerlo, traslada ahí, y aquí le hace la ramificación 1. ¿Lo entendí? Está largo y una partecita lo traslada. ¿Está claro? Lógico, está. Es decir, ustedes ven todo eso, sigue ingresando glucosas. Entonces aquí también puede ingresar glucosas. ¿Sí? Aquí también puede ingresar glucosa. De ahí otra porcioncita o de aquí, lo traslada aquí, digamos, ahí. ¿Quién cataliza? Hay dos enzimas aquí, una que traslada y una que ramifica. Por eso aquí le estamos poniendo la más importante, la ramificante, y no la que traslada. Ahora alguien le va a decir traslada. Traslatasa, le pueden poner cualquier nombre. Vamos a ver, la glucano transferasa, está transfiriendo. De ahí salen los nombres, ¿se han dado cuenta? Es bien coherente esto. Y después, ¿qué transfiere? Y aquí tiene que ramificar, enlace glucosídico alfa 1, 6. Y ese encima se llama ramificante. No se va a ramificar. ¿Han entendido? Fácil. Esa parte no es compleja. Lo complejo es el estar aquí. Porque después que ya se va formando el glucógeno,
Todo esto tiene un mecanismo regulatorio. Hasta la misma enzima tiene un mecanismo regulatorio porque depende de 3'5'MP cíclico. Y también esto. Miren, regula ambos lados el MP cíclico. Después vamos a ver. Si ustedes ven el esquemita, por ahora no vamos a tocar. Esta es regulada por, a ver, vean, dos hormonas. Ahí la insulina debe estar por ahí. No, está la insulina, chiquitito, no se vería. Y el glucagón. Epinefrina. Las epinefrinas son las catecolaminas. Cuidado, no se olviden. Ya vamos a ver. Todo esto tiene un mecanismo regulatorio hormonal también. Ahí vamos a ver en balanza, si que los colocamos a las hormonas que producen hipoglucemia y a las hormonas que producen hiperglucemia. Las que producen hipoglucemia, bajan la glucosa, es la insulina, es la única. En cambio las otras producen hiper, ¿cuáles? Glucagón, fundamentalmente glucagón. Después las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Hay otras más, pero son las importantes. Así que regulan. Incluso las ACTH, los corticoides. Así. Y por glucemia solamente una. Si tienen preguntas de esto que yo les he explicado, esta es la parte más difícil de entender. Lo demás van a leer y va a ser más fácil. Ahora miren, este señor Federico Leloir ha hecho una cosa bien bonita. Claro, raro médico químico, imagínense que gane premio Nobel de Química. Los pobres químicos han debido romper algo. Se lo voy a hacer en el esquema de la molécula. Aquí, uracilo. Ahí lo tienen en el esquema, en la parte superior derecha, ¿cierto? Está la estructura de la UTP. Entonces ahora se lo estoy yo poniendo con esquemita. Este uracilo, que lo tienen ahí, se une a la ribosa. Esto es un nucleósido. Y a su vez esto se une a un átomo, a una molécula de ácido fosfórico. ¿Y claro? Entonces sería UMP, uridín monofosfato. Se une a una segunda. ¿Qué sería? UTP. Se une a una tercera. UTP. Uridín trifosfato. ¿Está claro hasta ahí? Por otro lado, les decía, aquí tienen una molécula de glucosa, pero en forma de, está fosforilada, glucosa 1-fosfato. Aquí voy a tener que, yo sí he querido colorear con los mismos colores, pero aquí a veces no. Sí. Glucosa 1-fosfato. Entonces, ¿qué les he dicho en este paso? Es así tan simple parece el libro. Por un lado tienen al UTP, por otro lado tienen a la glucosa 1-fosfato que puede venir de una molécula de glucosa 6-fosfato. Y esta a su vez puede venir de una molécula de glucosa. Pero aquí, al trasladar, lo que estamos viendo es UDP, glucosa. Pero sin embargo, aquí, la molécula de UTP para trasladar, se está rompiendo y está liberando un pirofosfato, 2. ¿Está claro? 2. Y sin embargo, aquí se llama UDP. Si esta molécula libera 2, ¿en qué queda? En 1. ¿Cómo se llama esa? 1.
en iniciales, UMP, pero sin embargo aquí UDP, glucosa. Esa es una de las preguntas siempre me han hecho. Entonces, a ver, vean por un momento, esta parte es donde tengo que explicarles así como juicio, los juicios. Entonces, esta molécula libera esto, aquí como se cortaría, y libera esto de aquí. Así, libera en forma de pirofosfato. ¿Está claro? Y esto se une aquí. Ahora, ¿cómo se llama todo esto? Ya no es UMP, pues tiene otro fósforo aquí. UDP, glucosa. ¿Ahora está claro? ¿En dónde está el nombre? UDP, glucosa. ¿Ahora está claro? Es la partecita que no entendían. Ya les decía, es la parte más difícil. Claro, cuando nosotros a veces no podemos entender de algo que ya está hecho, mucho menos podían haber entendido en ese tiempo los investigadores. Por eso que para aclarar todo esto, porque las moléculas no se pintan, no se van con pintura es bonito, pues uno aclara. Pero imagínense algo que no se ve, solamente experimentos. Aclarar esto, el pobre Leluarte ya estaba hundiéndose. ¿Cómo es posible esta parte que tengo que aclarar con todo su equipo? Es bien bonita la historia de este médico, que era discípulo de Bernardo Husay. Ya saben quién era Bernardo Husay. Era otro argentino, premio Nobel de Medicina y Fisiología. Él trabajaba así con pesos, algo de glucosa, glucógeno, pero con hormonas. Y el otro le sale un químico, el médico, que lo ha formado. Entonces, esta parte, ahora se lo estoy aclarando de esta forma. ¿Han entendido o tienen alguna pregunta? Yo conozco mucho esto, porque yo he tenido la suerte de conocerlo a Federico Leluarte. He tenido mucha suerte. Yo estaba trabajando ahí en el Instituto de Química de la Universidad de San Pablo. Yo pensaba que era la máxima expresión porque trabajaba con moléculas, hacía también introducción de glucosa al interior de la célula, pero con una molécula que se llama el polidreno, que a la célula cancerosa la volvía normal, aparentemente. Yo chocho y mi tutor igual, bien emocionado. Y yo estaba en un congreso llevando mi trabajito para mostrar. Y ahí me encuentro un señor bajito, rubiecito, y me dice, me mira, ¿y tú eres mexicano? Me dice, no, boliviano. Ah, mire. Porque estábamos queriendo hablar en inglés. Entonces, no, háblame en castellano, yo soy argentino. Ah, yo boliviano. ¿Qué estás haciendo? Me dice, no, yo trabajo en esto, yo alabándome, ¿no? ¿Y usted? Yo he trabajado en la UDP glucosa. Mis ánimos iban bajando. ¿Al frente de quién estaba? Estaba pues, enfrente de Federico Leluarte. Yo conocía algo de esto, porque ya era ayudante de bioquímica, era profesor de bioquímica. Y estar frente al autor, al premio Nobel que ha hecho todo esto. Bueno, lo malo que no había selfie, nada. Por eso conozco bien esta parte. Mucho más hay, por supuesto, ¿no? Incluso él ha escrito un librito solamente descifrando esto. Y de esa forma, esta parte era la más engorrosa para conocer. Pero ahora es más facilito así con colores, ¿no? Si sale aquí, UMP. ¿Pero por qué UDP? Porque la glucosa ya tenía su fósforo y el fósforo se une aquí. Entonces UDP se llama glucosa. Ahora, ¿qué ocurre con este pirofosfato? También es altamente energético. Es un intermedio macroérgico. Página '¿Cuánto libera? ¿Libera o no libera? 4.6. ¿Cuándo? Cuando hay una enzima que va a romper aquí. La rompe y da 2 fosfatos.
¿Esa enzima qué se llama? Está aquí. Exacto. Así. ¿Así está el libro o no? Sí. Se rompe esto y libera 2 fosfatos. Y la enzima se llama pirofosfatasa. Ahí está clarito. Ahora alguien me va a decir. Entonces, vean aquí, algo más. Entonces, la UDP glucosa, que ya lo hemos hecho ya, lo que hace es transportar hasta el lugar donde está sintetizándose el glucógeno. Lo transporta, y luego le da la glucosa, y qué cosa se libera aquí. Ustedes también van a ver en el libro. ¿Qué cosa estaría libre? UDP. ¿Sí o no? Es como, a ver, ven aquí. Está trasladando, entonces lo libera a la glucosa. La glucosa va allá al glucógeno. ¿Y ahora qué es esto? UDP. ¿Sí o no? Y aquí está la UDP. Y la glucosa se vaya. Catalizada por la glucógeno. Ahora alguien dice, esta UTP nuevamente se puede reciclar. Aquí todo se recicla. Nos dicen, estamos queriendo reciclar la basura aquí. Esto se recicla, se forma otra vez. UTP, ¿cómo? Con estos fosfatos que estaban libres. ¿Sí o no? Un fosfato va aquí y otra vez. La UDP con ese fosfato forma UTP. Todos se reutilizan, ¿no? No estoy pensando la voz. No, vale. Tengo con agua. Después lo echa porque debe tener virus. La pregunta es esa la que yo quería que me hagan. En principio, en los libros antiguos, dice, había un glucógeno cuando este glucógeno, que ya saben cómo se almacena. Mañana vamos a repasar con la pequeñita que está en el cuadro. ¿Cómo se depleta? Por acción de la fosforilasa. Pero aquí hay otras enzimas más que contaminantes, o sea que componen. Entonces, después de 18 horas aproximadamente, no se sabe exactamente, pues de 12 a 18, ya no hay nada de glucógeno, porque todo se ha depletado y se ha formado glucosa en los fosfatos. Hasta aquí clarito. Ahora uno se pone a pensar y dice, si no hay nada, ¿cómo se sintetiza el nuevo glucógeno? Entonces alguien decía, debe haber ya un pedacito de glucógeno que siempre queda. Y sobre ese pedacito se van agregando las otras moléculas de glucosa que se van a ir incorporando. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Cierto? Pero, ¿cuál era la sorpresa para esta gente que estaba estudiando todo eso? Que no había esto. O sea, a todo ese conjunto de glucógeno cebador. Entonces, en dónde se va a unir, dónde se va a anclar la primera glucosa que se va a empezar? Tiene que haber algo de eso. Y ese algo
Ahora ya no es glucógeno, ese algo había sido una proteína. Así pondremos una proteína grande. Y esa es la proteína cebadora, que se llama glucogenina, que tiene 37 cada. Ahora está claro, sobre esa proteína es de que entra el primero, ahora está más bonito con esto, pues vino mal los escritos. Entra el primero, la primera glucosa, porque una a una entra. No entra todo de golpe, una a una. Para cada una de estas hay UTP, para cada una que transporta. Entonces entra la primera, después entra la segunda, la tercera, la cuarta. Todas por enlaces glucosídicos alfa 1, 4. ¿Quién cataliza eso? ¿El glucógeno? Siempre. Entonces ustedes dirán, sobre esa molécula se van formando 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. ¿Hasta qué punto? Hasta que hay otra molécula inteligente, les decía. ¿Y qué les he dicho hace poco? Parece que todo este sistema pareciera que contaría, ¿no? Entra 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, 11. Ahora sí trasladaremos. Es bien interesante eso. Y trasladan a una ramificación. Y esa enzima, después de hacer traslada un pedazo,